Olá, como estão? Já sabem o que sigue, não? Espero que estejam muito bem em las manos del Senhor. Mismas manos que hicieron el universo, mismas manos que nos deram a capacidade de razonar a través del cerebro formado por suas manos. É curioso, nessa época del año se activan as alarmas em quanto a lo acadêmico. Alarmas em bom sentido, verdade? Porque hablamos de alarma em México e sempre é pânico. Não. Digo alarmas a nível acadêmico porque é quando os jovens regressam à universidade e por primeira vez em 2 anos, ao menos aqui nesse país, em México, será presencial. Por mais de 2 anos virtual. E por isso, por exemplo, em la UNAM, aqui em México, dizem que é a geração do cambio, porque vão a cambiar de lo que se havia visto de virtual para presencial e que, bueno, as coisas estão retomando o curso a uma certa normalidade. Por lo tanto, os de novo ingresso emocionadíssimos por entrar ao ambiente acadêmico, é maravilhoso, o ambiente universitário é maravilhoso, é formativo, verdade? É formativo. Por lo mismo, não é o mesmo estar virtual que presencial, assim como não é o mesmo ver um culto em internet que estar no templo. É muita a diferença, muita a diferença. Por lo tanto, hablemos de universidade. Já que estamos falando de lo acadêmico, hablemos de universidade. Pero algo, uma instituição muito significativa. O deserto. Por isso, isso é a escola del deserto. E tocaré 2 temas nessa ocasião, enfocado a uma sola pessoa, que aprendeu en la Universidad del Desierto. Y es Moisés. Su nombre es Moisés. Moshe, que es copta y significa sacado del río. El nombre es copta. La princesa dio nombre al niño, acuérdense. Bueno, esa es otra historia, pero es Moisés. Hablemos de la Universidad del Desierto, que es lo que nos enseña el desierto. La Biblia compara los problemas y situaciones adversas con desiertos. Para empezar, há 2 maneiras de que te metas em um deserto. Ou te metes por tu conta, ou Deus te põe aí. Se te metes por tu conta, tens que sair de aí. Há pessoas que quando se metem em problemas, oram para que Deus envie alguém que lhe ajude. Te vou dizer uma coisa, é a primeira verdade dessa plática. Não espere que venha alguém, porque nadie vai vir. Sabe por quê? Porque Deus não vai enviar a nadie que se perda contigo no deserto ao qual tu te metiste. Pastor, então, o que devo de fazer? Camina. Tu camina, sai desse deserto. A segunda maneira de sair de aí é que Deus te saque, porque se Ele te meteu ao deserto para ensinar-te uma lição, quando la aprendas, Ele te saca de aí. E na primeira dessas 2, que é, eu me meto em um deserto, como sobrevive em um deserto? Há algum tempo, tomamos um curso de sobrevivência no deserto, há já muito tempo, eu era niño. E uno se pergunta, eu nunca estarei num deserto, ¿por que me ensinam nisso? Não, pero tens que estar acostumbrado porque os hebreus formam um povo del deserto, os judíos são del deserto. Em um deserto, tens que manter a cabeça fria, o coração tranquilo e, diríamos como se fosse em México, hazte bolita. Ok, vamos por partes. Como sale um deserto? Cabeça fria. Tu caja craniana é uma olla express sem válvula de escape. ¿Sí? Ok, em um deserto, se estás exposto ao sol sempre, ¿qué es lo que pasa con su cerebro? Pues como palomita se cose. Suena feo, ¿no? E por isso, devido a essa situação, uno vê, as pessoas veem ilusões em um deserto. Miragens, ou mirage, como se diz em francês, ou miragem em português de Brasil. Por lo tanto, entre tu caja craniana e tu cerebro, há mais ou menos uma meia pulgada de diferença para que o cerebro se expanda. É um músculo que se expande. Por lo tanto, se não mantens tu cabeça fria em um sol de 50, 52, 55 graus, tendrás hemorragia cerebral e vas a morir. Bueno, é o que a ciência diz, verdade? Então, cabeça fria. Em um problema, em um deserto, mantém tu cabeça fria. Número 2, coração tranquilo. Em um deserto, tens que
e principalmente aqueles que não estamos acostumbrados a hacer deportes en arena, caminando sobre la arena, el paro cardíaco es muy común. El corazón no aguenta ese tipo de esfuerzo para el cual no está preparado. Por lo tanto, en un desierto, caminas 10 pasos y descansas de 3 a 5 minutos. 10 pasos, 3 a 5 minutos. Porque si empiezas a correr o intentar correr, en media hora estás acabado. ¿Cómo sales del desierto? Cabeza fría, corazón tranquilo y hazte bolita. ¿Qué es esto? Tú no puedes evitar las tempestades de arena, pero puedes disminuir el daño que te hace. Lo mismo es con la vida. Tú no puedes impedir que los problemas lleguen, pero puedes impedir que el problema no te dañe tanto. Una tempestade de arena, el origen es una serie de factores. Y uno ve desde lejos que viene esa cosa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo más rápido que puedas, híncate, excava y hazte un hoyo en el desierto. Un hoyo. Sí, te va a lastimar los dedos, te va a arrancar las uñas, posiblemente, yo no sé, sucede. Pero mejor que eso, para que no te quedes expuesto a la tempestad, tú decides o recibir la tempestad toda en tu cara, en tu cuerpo, o dañas tus uñas y tus dedos, pero te salvas. Entonces, excava, métete ahí y hazte bolita. Es lo que yo te estoy comentando. Hazte bolita. La tempestad va a pasar por ti, te va a lastimar un poco, te va a dejar marcas en la piel. Si usas lentes como yo, se harán pedazos, pero vas a sobrevivir. Vas a poder sobrevivir. Por lo tanto, cuando estés en un desierto, cuando estés en un problema, 3 recomendaciones de los expertos en Israel. Primero, mantén la cabeza fría. Segundo, corazón tranquilo. Y tercero, hazte bolitas. Isso é para empezar. Essa é a introdução da plática de hoje. E houve alguém que sí sabia disso, e é Moisés. Por isso, o primeiro tema, o primeiro tópico desse tema de hoje, que é a escola do deserto. Vamos a Éxodo 3:1. Encontramos aí. Éxodo capítulo 3, versículo 1. E diz assim a palavra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es esto. Moisés era un hombre preparado. Por 40 años fue preparado para ser faraón. Para ser faraón. Por eso, aquí va una crítica muy pequeña. Hay una caricatura muy conocida, Príncipe de Egipto, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, yo también me incluyo, yo he visto también. Pero hay una serie de cosas ahí que de verdad no son nada bíblicas. Y una de ellas es que el personaje, o sea, en la caricatura, Moisés descubre que es hebreo ya después de grande. No, nunca fue así. Él siempre supo que era diferente. Su pelo era diferente, sus facciones eran diferentes, la manera que se vestía era diferente. Tenía Jocabed con él ahí, al menos los primeros meses de su vida y años de su vida. Ele sabia quem era. Tanto é assim que disse que já depois de grande, Moisés foi à terra de Gosém para saludar a seus irmãos. Ele sabia onde estava o povo hebreu cautivo, na terra de Gosém. Não te vas com a ideia de que descobriu quem era depois de grande. Não, ele sempre supo quem era. Sempre supo quem era. De hecho, é algo muito curioso. Deixa-me comentar isso. Como as culturas, às vezes, se tocam, ¿no? En Brasil, en el río Amazonas, que es un río enorme, que hay partes donde de un margen, de una orilla, tú no ves la otra, es un océano. Jacques Cousteau decía que era su océano preferido después de los océanos. Jacques Cousteau decía porque muchas veces entraba al Amazonas con su barco, el Calipso, ¿verdad? En el río Amazonas hay un pez llamado pirarara. Pirarara, es enorme. E também há um outro peixe chamado el boto. El boto, em português é boto cor-de-rosa. Boto color rosa. Porque é color rosa. E tem um pico. E tem assim o hocico é muito alargado, parece um pico. Muito apassível, muito tranquilo, não passa nada. É um delfim de água dulce, para que tenham uma ideia. Ok? O detalhe é que em las poblaciones que viven a las riberas del Amazonas,
mayormente indígenas, hay una leyenda. Y la leyenda es esto: cuando alguna joven virgen se embaraza, ella dice que fue el voto, porque es la excusa, ¿verdad? Claro. Bueno, es la cultura. Se embaraza y el papá dice: a ver, ¿de quién es? No, es del voto. Porque según la leyenda, el voto es un seductor. En las noches el voto se acerca a las orillas del río y sale, gana piernas y es un guapo, es un joven muy guapo que seduce a las doncellas. Por lo tanto, alguna chica que se embaraza allá en el Amazonas sin estar casada, la culpa es del voto. El voto le embarazó, el voto se hizo hombre. Es como una sirena o sireno al revés, ¿no? ¿Por qué comento eso? Porque hace 3.500 años había la misma leyenda en Egipto, pero no era el voto, era Ra, el dios Ra, el dios Sol. Se ve lo que llevaban los faraones después de Tutmosis I, 15ª dinastía, en la cabeza, es como un sol. Ese es Ra. Cuando alguna doncella se embarazaba allá sin estar casada, decía que Ra la había embarazado. Lo mismo con Zeus, ¿no? En la cultura griega, que Zeus se transformaba en un cisne y embarazaba a las muchachas. O sea, se repite la misma mentira histórica, digamos así, en diferentes culturas. Por lo tanto, cuando la princesa, hija de Faraón, recoge ese niño, acuérdense, había un edicto en todo Egipto de que ningún varón hebreo podía sobrevivir, o sea, tenían que matarlos. La matanza de los niños y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo la princesa justificaba tener a un niño hebreo en su casa? Porque su ropa era hebrea, los colores, todas sus facciones, todos sabían que ese niño era diferente. ¿Cómo es posible que no lo mataron? Ah, no, porque la princesa, no, pero la palabra de Faraón era ley. Sea su hijo adoptivo o no, era ley. Aquí el detalle es este. Curiosamente, en el original, en hebreo, cuando la princesa abre el canasto, que fue colocado, el canasto no navegó por el Nilo, no. Jocabet, la mamá de Moisés y de Miriam, es una de las mujeres más inteligentes que hay en la Biblia. Hizo un estudio topográfico, hidrológico del Nilo, donde iba a colocar el canasto. Y ahí colocó, no lo aventó, lo calafateó con brea y barro por adentro. ¿Por qué? La brea por afuera para ser impermeable y el barro por adentro para que el bebé no se quemara con la brea que estaba afuera. Jocabed era muy inteligente, protegió a su niño, claro. El detalle es que cuando lo encuentra, el original dice que cuando la princesa abre el canasto y dice, la vio. Ok, calma. No, Moisés no era mujer, no, era varón. Entonces, ¿cómo la vio? ¿Se acuerdan que 80 y tantos años después, él sube al Sinaí y cuando baja su rostro resplandecía y él colocó un velo? Él colocó el velo no para que los demás no se asustasen, no, él colocó el velo para que los demás no se dieran cuenta de cuando ya dejaba de brillar. Era por él, no por los demás. Entonces, cuando dice que la princesa abrió el canasto, dice, y la vio. ¿Qué fue que la vio? La Shekinah, la gloria de Dios que resplandecía. El niño brillaba. El niño brillaba. Y por lo tanto, cuando llegó al palacio con él, el niño brillaba, su rostro brillaba. Entonces, se le hizo fácil. Papá, es que Ra me embarazó. Ver, su hijo brilla. ¿Por qué creen que Faraón nunca lo mató? Le dio miedo. ¿Tú crees que en muchas ocasiones Faraón no despertó en la noche, agarró la espada o la lanza y fue a la cuna real para matar a ese niño que era diferente? Porque sabían que era hebreo, pero más que hebreo, era hijo de Ra, porque brillaba. ¿Te imaginas la escena? Faraón, según su propio edicto, él tiene que cumplir su propia ley, ¿verdad? Aunque sea su nieto adoptivo, pero era hebreo. Todos sabían que era hebreo. Te puedes imaginar en las noches en la casa real, el palacio real, Faraón agarra una lanza, silenciosamente va a la cuna, al departamento de cunas del palacio, un montón de niños ahí, estaba y cuando Faraón se acercaba con la lanza o la espada, destapaba a Moisés para matarlo, pues el niño brillaba en la oscuridad. Él daba miedo. Así como iba, regresaba Faraón a su cama diciendo, no, es hijo de Ra. ¿Cómo Dios hace las cosas de verdad? Por eso el original dice, la vio. ¿Qué vio la princesa? La gloria
de Jehová, la Shequina de Jehová sobre ese niño, protegiéndolo. Bueno, toda essa história, por isso Moisés cresce nesse ambiente, a los 42 anos recebe seu chamado, aceita o chamado, pero não entende, passa 40 anos cuidando ovelhas de seu suegro, Jetro. 40 anos. Primeiros 40 anos na corte, seguintes 40 anos, pues no deserto, verdade? Ok. Sigamos aqui. Moisés, um homem preparado em todo, capacitado em toda a ciência e arte de Egipto, diz a palavra, com conhecimento avançado sobre jeroglifos, ciências exatas, literatura e táticas militares. Táticas militares. E de pronto cuidava um rebanho de ovelhas que nem eram de ele. O que passou aí? Pois no deserto hacemos coisas que nunca pensamos fazer, verdade? Os problemas nos confrontam com a realidade, com nossa incapacidade. Por isso, os problemas são às vezes muito formativos, e eu me arrisco a dizer, sempre são formativos se estamos nas mãos de Deus, porque se algum problema chega à tua vida, passou antes por as mãos de Deus, e Ele sabe por que permitiu isso. É formativo. Por lo tanto, no deserto hacemos coisas que nunca pensamos fazer. De hecho, estamos dentro da escola do deserto, não? E nessa universidade do deserto, há 4 especialidades. E tomando em conta o que passou Moisés, 4. A primeira, a especialidade do anonimato. Primeira especialidade no deserto, a especialidade do anonimato. Moisés passou por 3 etapas em sua vida. Ponga atenção. Moisés passou por 3 etapas em sua vida. Em seus primeiros 40 anos, Moisés aprendeu que ele era todo. Sim, claro, estava sendo preparado para ser faraó. Em los seguintes 40 anos, ele aprendeu que não era nadie. Estava no deserto cuidando de ovelhas que não eram de ele. Em seus últimos 40 anos, no Éxodo, Moisés aprendeu que Jeová era todo. E essas 3 etapas vivimos todos nós outros. Cristianos sendo de 40, 40 e 40, pero passamos por essas 3 etapas em nossas vidas, todos lo hacemos. E no deserto, sofrimos limitações e aprendemos a renunciar a alguns privilégios e vantagens que pensamos ter, mas não nos servem para absolutamente nada. Então, a primeira especialidade no deserto é a especialidade do anonimato. Número 2, a segunda especialidade é em quanto ao tempo. Sim, ao tempo. Hechos capítulo 7, versículo 29, versículo 30, a palavra diz assim: Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Moisés asistió a un curso intensivo de liderazgo de 40 años y se graduó a la edad de 80 años. Curioso, ¿no? A los 80 anos foi chamado ao ministério e aceitou. Tu e eu conhecemos a um montão de pessoas jovens que estão cansadas já e desistem do evangelho e desistem da igreja e já não vão a nenhuma igreja e abandonam a Cristo. Moisés aceitou a chamada aos 80 anos. Pero há pessoas jovens que botam a Cristo por qualquer coisa que atravessa e não estão de acordo. A la primeira de problemas, botam a Cristo e deixam de assistir à igreja de onde vão. Pues aprendemos de Moisés, aprendamos de Moisés. Nunca se rebelou, nunca desistiu. Bueno, no final de sua vida como que se enojou, pero essa é outra história. É outra história. Vivimos em uma cultura do imediatismo. Todo lo queremos para ayer. Não queremos nos processos, abandonamos os processos, pero não nos damos conta que a vida é um processo. O cristianismo é um processo. ¿Sabe por quê? Porque Deus não usa atajos, Deus usa processos e nos faz crescer através de processos. Terceira especialidade, a especialidade em quanto à soledade. Os grandes homens que foram formadores de opinião e líderes neste mundo tiveram momentos de soledade, de intensa soledade. Deus espera a que nos quedemos solos para confrontar-nos com nós mesmos. Por exemplo, Jacob em el arroio de Jaboque. Jacob havia roubado a primogenitura de su hermano Esaú, huyó y llegando con su familia al arroyo de Jaboc, hizo pasar a todos, cayó la noche y se quedó de ese lado, quedó solo.
Y fue ahí donde Dios lo agarró y lo confrontó. Esa es otra historia, pero quiero decirte algo. Dice la palabra que peleó con un ángel toda la noche. Nadie pelea con un ángel y sobrevive. Entonces, no, esa pelea fue una pelea espiritual, fue una pelea emocional. Llegó un momento en que el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob. Ok, no fue ¿cómo te llamas? El ángel preguntó en su original, dijo, ¿cómo eres? Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador, estafador. Robé la primogenitura de mi hermano y siempre he mentido toda mi vida. Entonces el ángel le toca su fémur, saca el fémur de su lugar y a partir de ahí Jacob pasó a llamar Israel, ¿verdad? Aquel que peleó con Dios y prevaleció, no contra, con Dios y prevaleció y cambió su nombre de Jacob a Israel, príncipe de Jehová. Y a partir de ahí Jacob, el antiguo Jacob, correaba, una señal clara de que ese hombre había tenido un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tienes un encuentro verdadero con Cristo, caminas diferente, ya no caminas igual. Si caminas igual es porque nunca tuviste un encuentro con Él. A partir de ahí, Jacob o Israel era una figura viva, experiencia viva de que algo había cambiado en él, de que él había tenido un encuentro verdadero con Jehová, con nuestro Dios. Por lo tanto, cuando estuvo solo, Dios lo agarró y lo confrontó. Vivimos en una ciudad con 20 millones de habitantes y nos sentimos solos. En la tarde, en la noche, llegamos a casa y cuando nos encerramos en nuestra habitación, ahí es donde Dios te agarra. Quizá uses una máscara todo el tiempo, todo el día. 5 millones de personas abordan el metro en esa ciudad todos los días. Todos los días. Pero aún en medio de esa multitud nos sentimos solos. Y es por eso que cuando estamos solos en casa, físicamente hablando solos, es cuando Dios nos agarra y nos confronta. Y si tú le permites, te va a cambiar. Así como fue con Jacob. En su carrera como líder, Moisés sería cuestionado, atacado, acusado, odiado y traicionado. Y tendría que hacer frente a todo eso y muchas veces solo, sin ayuda, solo. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Moisés había sido entrenado a no esperar que alguien le diera una palmadita en la espalda de consuelo. No esperes lo mismo tú. Si alguien te dice, qué bueno, adelante, gracias a Dios. Y si no, sigue adelante. Sigue adelante. Pero desgraciadamente hay personas que hacen algo esperando algo en cambio. Esa no es la solución para tu vida. Si te regresan algo, adelante. Si no, siéntate contento que cumpliste. Especialidad, entonces, el anonimato. Especialidad en cuanto al tiempo. Especialidad en cuanto a la soledad. Y número 4, la cuarta especialidad en el desierto. Especialidad en cuanto a las incomodidades. Incomodidades. Bueno, Madián, donde Moisés pasó 40 años de su vida, no era un lugar muy confortable que se diga. No lo era. Moisés había crecido a las orillas del Nilo, ¿verdad? Con abundancia de todo. Abundancia de agua fresca a la hora que quisiese. En el palacio, frutas abundantes, abundancia de dáctiles. O sea, él pasó 40 años en la abundancia. De hecho, hay un registro egipcio que a los 22 años de edad Moisés fue donde hoy es Etiopía y capturó al rey y reina etíope y los llevó cautivos hacia su papá, abuelo, faraón, Ramsés II. Los presentó con botín de guerra y Etiopía fue anexada a Egipto en ese momento. Después, en la 16ª dinastía, se independizó, porque no era posible controlar un país tan lejos, ¿verdad? De la fuente que era Egipto. Pero Moisés sabía lo que estaba haciendo. Moisés pasó 40 años en lujos. Y como vimos, ¿no? Después 40 años en el ostracismo, en la oscuridad emocional, porque cuidaba ovejas que no eran de él. Te puedes imaginar la escena. A ver, imagínate nada más la escena hipotética, ¿ok? Nunca sucedió, ni está en la Biblia, no lo busque, pero te puedes imaginar eso. Moisés cuidando ovejas de su suegro, allá en el desierto. Ya con barba, con cabello muy grande, ya no se parecía en nada a aquel buen mozo, aquel Moisés que habían conocido en la corte. El futuro faraón, pero Dios lo interrumpió, ¿verdad? Dios irrumpió en su vida.
E te puedes imaginar que chega alguém a cavalo e pergunta a essa pessoa que está aí sentada na pedra, com um palho na mão, vendo as ovelhas, e pergunta, oye, venga buscar a Moshe, a Moisés. Fomos amigos de niño, já perdi su pista. Me dizem que vive por essa região, ¿sabe onde vive? E Moisés lo ve e reconoce a su amigo de niñez no palácio. E diz, sou eu sou Moisés. E o outro, tu eres Moisés? Pero, como? Que te hicieron? Que te hicieron? E digo, não, pues a vida, já sabes como é. Digo, e tu palácio onde está? E digo, não, eu vivo aí nessa choça que está do outro lado do vale. E o outro lo vê e diz, wow, ¿vives aí? E vives no palácio? E aí vives? Sim, já sabes como é a vida. E de pronto pergunta seu amigo de niñez, de juventude, oye, Moisés, seguramente tienes un montón de esposas, ¿no? Yo tengo 8. ¿Tú cuántas tienes? No, tengo una, se llama Séfora. Y ni es egipcia ni nada, pero... Y ni es hebrea ni nada, pero es mi esposa, la amo, la quiero. ¿Tienes una sola esposa? Sí, una sola esposa. Y el otro pregunta, bueno, entonces debe tener muchos hijos. Seguramente tienes una prole gigantesca y pasan sus 2 hijos. No, esos son los 2. Y pasan como animales corriendo en el desierto. El hombre se entende, vives en esa choza, tienes una sola esposa y tus hijos que pasaron ahorita parecen animales en el desierto. ¿En serio, Moisés? Sí. El otro empieza, pues yo tengo lujos, tengo carros, tengo varias esposas, tengo hijos hermosos. ¿Qué te hicieron, Moisés? Escute isso, queda la lección. Sempre vai haver pessoas assim que regressam a tu vida para confrontarte. Sempre. Cuidado com isso. Quando tu decidiste seguir a Cristo, dejas atrás muitas coisas. Pero hoje tienes muito mais que antes, te lo aseguro. E Satanás se encarga de enviar a pessoas de tu passado que se comparam contigo. Claro, é uma trampa do diabo. Permanece onde está, não te muevas de aí. Tienes todo, Deus te vai suplir, pelo melhor todavía viene em tu futuro. Por lo tanto, o ponto 4 é a especialidade em quanto às incomodidades. Madian não era nada agradável, era um lugar muito inóspito. Moisés havia crescido, já comentei, nas orilhas do Nilo, com todo luxo, com abundância de todo. E de pronto está lá no deserto, 40 anos, com sed constantemente, os lábios agrietados, a pele queimada por el sol. Bueno, o que significa isso? Deus usa o deserto para hacernos saber que a ação de liderazgo não se basa na comodidade, pois o liderazgo é um lugar muito incômodo para estar. Por que te digo isso? Porque eres líder, de alguma coisa eres líder, eu estou seguro. Se eres cristiano, eres um líder em potência. Seja em tu escola, em tu trabalho, em tu família, em tu igreja, seja onde seja que te muevas, se eres um cristiano, eres líder de algo ou de alguém. Alguém te está vendo, alguém te está seguindo. Estás nessa universidade, lá de deserto. Eu não sei se te metiste aí por tu conta ou se Deus te meteu aí, mas seguramente há que avançar. Há que avançar. ¿Por que não oramos nesta ocasião? Dejamos a segunda parte desse sermão para a outra semana. Vamos orar. Cierra tus ojos, por favor. Senhor Jesus, graças por el desierto. Agora sim que graças por el desierto. Porque o deserto é formativo, Senhor, dependendo da maneira em que enfrentemos o deserto. O deserto são problemas, o deserto são situações adversas, situações que não temos controle, mas tu sim tens controle, Senhor. Por lo tanto, graças por esse deserto, estou seguro, estamos seguros que estás conosco e nos sacarás de ellos, Senhor. Pero há que aprender. Quanto mais pronto aprendamos, mais pronto saldremos de aí. Mientras mais pronto aprendamos, mais pronto nos graduaremos nessa universidade do deserto. Em tus manos estamos. Gracias. Amém e amém. Vamos adelante. Isso é formativo. E hablando de formação, e hablando de etapas de formação, el próximo domingo, oficialmente arrancaremos grupos pequenos de graça e paz. Não falte, por favor. O que significa um grupo pequeno? Um grupo pequeno é um grupo de estudo bíblico em tu hogar, em tu trabalho, donde tu quieras. Donde tu quieras. Invita a alguém mais a estudar el sermão dominical, que te lo vamos a dar el domingo. Terminando el culto estará disponible, pero necesitamos hacer una lista de personas que lo quieren. Entonces, por favor, te espero en Gracia y Paz el próximo domingo, sea a las 11 de la mañana o a la 1 de la tarde, 11 y 1 de la tarde.
porque vamos começar a formar o grupo, agora sim, que o grupo de grupos pequenos de estudo bíblico de Graça e Paz. Formaremos um grupo de WhatsApp, porque aí vão chegar informações sobre eventos do grupo de grupos pequenos, e para que enviemos também a predicação em forma de estudo bíblico, e também la vas a receber em físico, cada domingo em Graça e Paz. Pero temos que começar, e vamos começar o domingo, colocando a pessoas nesses grupos, ou seja, muito sencillo, ve a la igreja, senta-te, desfruta o sermão, e terminando vai haver um quiosco de grupos pequenos para que podas dar-nos tus dados, para que podamos fazer chegar hacia ti o material. Não estamos a pedir nada, não te preocupes, não estamos a estar falando, não. É simplesmente como contacto para poder enviar-te o material e avisar-te de los próximos eventos de grupos pequenos. Um grupo pequeno é uma célula, assim rápido, é uma célula de estudo bíblico. Por aí chamamos célula, mas em Graça e Paz chamamos grupos pequenos porque uma célula tem que ver com posição geográfica. Por exemplo, se vou a uma célula, minha célula está cerca de minha casa. Um grupo pequeno rompe essa estrutura e se forma tanto a nível geográfico quanto a nível de afinidade. Por exemplo, um grupo pequeno de médicos que hablam o mesmo idioma, um grupo pequeno de empresários que hablam o mesmo idioma. Por isso, em Graça e Paz, chamamos as células grupos pequenos de Graça e Paz. E arrancamos este domingo, não falte, por favor. E já sabem, terminando o culto, atrás haverá um quiosco bem visível de grupos pequenos, para que podamos começar a fazer a lista de pessoas que abrirão seus grupos pequenos ou seguirão com seus grupos pequenos, para que podamos fazer chegar a ellas, a informação necessária. Não falte, por favor. Domingo é um grande dia. Domingo te esperamos em Graça e Paz. Que Deus te bendiga.